Vamos allá. Bárbaro, bárbaro. Muy bien. Pues venga, bienvenidos al fórum mensual del mes de noviembre de Acto en el capítulo en español. Hoy nos acompañan Ver Hernández y Jerry Ramírez de Coaching con Visión con una ponencia muy interesante que es liderar desde la vulnerabilidad, el valor de mirar lo que se oculta. Así que adelante, Ver y Jerry. Ok, pues muchas gracias, Maite. Gracias, Carla, a todos, toda esta organización de acto por este espacio que nuevamente nos están dando, concediendo y para nosotros es realmente grandioso, ¿verdad, Jerry? Así es, Bere, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, igual buenas noches, ¿no? Para los que nos estén escuchando. Y pues muy agradecidos, pues nuevamente estar en este foro, pues y también con un tema muy interesante. Exactamente, ¿no? Ver este lado de la vulnerabilidad con esta otra mirada que por ahí se va ocultando. Pero vamos a ver qué es lo que duele. Vamos a iniciar esta situación viendo tal vez la mirada dentro de las empresas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que vivimos en empresas donde las personas tienen miedo a equivocarse, miedo de, hey, alzar la mano, ¿no? Otro miedo es de hablar con el jefe. Ahí como que da esa pauta de no, mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Y creo que no va por el lado de la falta de talento, falta de humanidad organizacional. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, ya empezamos, mi estimado Jerry. ¿Qué más sigue con este inicio de la mirada? Pues yo creo que traes algo bien importante que tanto, bueno, resuena a nivel organizacional. Digo, y también queremos hacer la invitación a que lo resuenen tanto en la parte de la profesión o en la vida personal, ¿no? Porque el miedo es una constante, ¿no? Ahora, si lo llevamos desde la parte organizacional, cuando la cultura en este sentido castiga el error, ¿qué sucede? Los equipos, las personas tienden a protegerse más entre ellos. Uno se protege más y a veces no al negocio. Y así es como nace esto que se llama un círculo de silencio. ¿Por qué? Porque el error lo ocultamos, la información se puede retrasar, las decisiones se vuelven reactivas o los líderes viven apagando fuegos. Y en este apagar de fuegos y todas estas cosas que suceden en el círculo del silencio, aquí les queremos presentar pues todo lo por lo que estamos aquí, ¿no? Por lo que nos enfrentan tanto a nivel de empresas o a nivel personal. Y queremos iniciar con una parte de cómo nosotros entramos a las empresas a medir este tema de la vulnerabilidad del liderazgo. Y es teniendo un termómetro que lo llamamos el termómetro oculto, empezar a medir cómo están nuestras conversaciones. Y ahí comencemos con dos preguntas. La primera es, ¿cuántas veces a la semana tu equipo evita decir o decirte algo importante? La segunda, ¿cuánto de lo que sabes no lo dices por miedo? Igual pueden abrir su micrófono si nos quieren compartir o también pueden escribir por el chat para poder contestar estas preguntas. Exacto, este termómetro es importante porque de alguna forma estas preguntas son de apertura para entrar en estos contextos tal vez del silencio o tal vez de estas conversaciones que no se están diciendo o tal vez desde este apartado de ver a la vulnerabilidad como el ocultamiento también. A ver, ¿quién nos quiere escribir? Ahí nos dice Maite, si no, pues continuamos. También nos pueden interrumpir en cualquier momento, Maite, no hay Sí, problema. yo sé Sí, cualquier cosa por el chat os digo, para apoyaros en este tema. Por ahora exacto. no hay preguntas. La idea es que tengamos esta conversación y que esto que a veces pasa, vean cómo se repite este círculo de silencio, ese miedo, lo que pase por nuestras cabezas, el de no poder expresar, lo mismo pasa en las organizaciones a la hora de que aplicamos el termómetro oculto para medir esta parte de la vulnerabilidad. Les vamos a traer un ejemplo de una empresa donde
en un momento los gerentes lo que hacían es que ocultaban las fallas en el almacén, ¿no? No reportaban todas esas incidencias que sucedían pues con la situación de protegerse. Ahora, ¿cómo les impactaba? Por ejemplo, en días de retraso, empezaron por 3 días, luego 5, luego 7, y así se fueron sumando los días de retraso. Eso lo que lo llevó a tener pérdidas de clientes, y lo más interesante que fue lo que observaron fue el desgaste emocional de su equipo. Ahora, dentro de estas primeras conversaciones que se pueden tener, ¿cómo es? Nos podemos preguntar, y bueno, ¿cómo podemos medir este círculo de silencio o estas cosas que suceden? Digo, podemos tener indicadores, porque es importante siempre tener estos indicadores. Algunos nos pueden marcar como esa falta de vulnerabilidad. Por ejemplo, lo vemos en la rotación alta, en el aumento de errores repetidos. También lo vemos en las conversaciones cuando son tensas, hay poca participación, las tareas se duplican, el liderazgo se puede decir que está agotado. Entonces, si no hablamos y no cambiamos, ¿qué sucede? Porque para hablar de verdad realmente y no de lo correcto, sino desde lo humano, ¿qué es lo que necesitamos? Vulnerabilidad, que no es debilidad, sino es una capacidad realmente estratégica que nos permite reconocer lo real para poder transformarlo y avanzar más rápido. Y ahí es donde está, o podemos comenzar con lo más interesante, Bere. ¿Tú qué dices? Esto de adaptarnos y esta capacidad estratégica. Mira, perdonadme, Bere y Jerry, que Susi, bienvenida, Sí. Susi, que nos habíamos dado la bienvenida, nos dice muchas veces por no hablar a tiempo en una conversación o juntas, se pasa la oportunidad que alguien más lo dice cuando ya no se anime, ¿no? O sea, como que pasa la oportunidad y ya no pasa. Susi, si quieres aportar algo más, está el micro abierto. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, buenos días aquí en México. Buenos Este, días, Susi. Bienvenida. Buenos días. y hola Jerry, hola Bere. Bueno, sí, a veces noto que en alguna conversación o en alguna plática más grande donde me invitan, donde soy partícipe, pues por no abrir un tema, por decir que a lo mejor no es tan relevante o quizá a lo mejor no me van a hacer mucho caso, me quedo callada, ¿no? Y entonces nos va la oportunidad. Pero más que a mí, lo que yo noto es que viene mucho ese tema coaching, ese tema de que me faltó la valentía Ujú, para animarme, ese miedo a perder, que es seguro lo que van a platicar Bere y Jerry, ese ujú. miedo a mi imagen pública, ¿no? O más que nada, seguridad. Entonces, bueno, creo que pasa mucho, me trae mucho ese tema coaching. Exactamente, Susi. Fíjate que totalmente de acuerdo con esta. Y al inicio decíamos, hay miedo, pero hay veces que ese miedo es más fuerte ante lo que podemos aportar y nos deja en ese sentido de él hubiera. Si yo lo hubiese dicho, creo que yo hubiese aportado, pero entonces perdí la oportunidad. Y has dicho otra cosa bien interesante. El coaching empieza a despejar todas estas incógnitas y a sacar lo mejor que nosotros tenemos y ver al miedo no como un aspecto restrictivo, sino como un aliado. Yo les confieso que sí, yo también tenía este apartado del miedo, pero de hacerme chiquita y decir, no, 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 mejor no, en fin. Y ahora yo tomo al miedo como mi termómetro, como lo decía Jerry, para decir, a ver cómo vamos, qué me falta, qué necesito, alzo la mano, ¿no? Y creo que por ahí vamos a profundizar todo esto que estás dando, Susi. Gracias por traerlo. Y el coaching es el mejor aliado que traemos para sacar lo que no sabemos que sí tenemos, que son nuestras fortalezas. ¿Ok? Pues bueno, gracias. No sé si alguien quiere aportar, porque aquí vamos a empezar a definir esto que ya empezó Jerry a plantear, la vulnerabilidad que no es debilidad, ¿no? Bueno, Hola, hola, perdón. Sí, por favor, si me permiten. claro que sí. Sí, ¿Tu nombre adelante, es? Sí, adelante, Franklin, Franklin. Franklin. muchísimas gracias. Franklin. Sí, este es un tema interesantísimo porque mientras en el mundo hay, digamos, buscamos el tema de las organizaciones felices, tenemos que mirar también el entorno epistemológico, inclusive del país en el que se está.
Esto Ujú. porque, bueno, he recorrido mucho de Hispanoamérica y he estado trabajando en países en que la filosofía gerencial es básicamente establecida desde el virreinato. Entonces, cuando epistemológicamente el ser líder es ser un virrey, esto de decir las cosas que no funcionan es todo un tema. Mm. Y desde ahí es bastante más difícil, porque nosotros a este nivel podemos comprender. Sin embargo, cuando los líderes de las organizaciones son infalibles, incuestionables, ahí pasan muchísimas cosas. Y eso es algo que tenemos que mirar también, porque el contexto país es importantísimo mirarlo. Y vengo de una experiencia recién en la que Sí, por efectivamente favor. en el país en el que estaba, la filosofía es que este es el virreinato de tal, y ustedes como protectorado, cállense la boca y siguen haciendo. Ok. Y sí, y de hecho, eh, contrataron un nuevo jefe y yo suelo decir las cosas que no son, o sea, a ver, las cosas que no funcionan. Sí, Sí, confieso que puedo ser irónico, puedo ser sarcástico en mi hablar, eso es parte del estilo. Y oye, en una sí. reunión tuvimos una cuestión porque él decía, tú eres polémico y los polémicos no aportan. A mí no me gustan los polémicos y los polémicos no aportan. Es mejor no decir. Y bueno, entonces ahí Ok. fue donde dije, ¿sabes qué? Aquí no va a funcionar. Time to go. Y al final, el área que yo dirigía estaba constituida como la mejor del país, con los mejores resultados en todos los indicadores. Entonces ahí tú empiezas a decir, oye, ¿será que los polémicos contribuyen o no contribuyen? Pero el contexto epistemológico sobre el que se construye la filosofía del liderazgo, inclusive en un país, es muy determinante para que la gente pueda decir o no y pueda atreverse. Totalmente de acuerdo. Sí tiene que ver la cultura y cómo se empiezan a generar las empresas desde ese pasado, porque puede estar, ahorita me vino al recuerdo aquí en México, ¿no? De una empresa que es a nivel de beneficio social, pero a final de cuentas, esa empresa, aunque no tenga aparentemente razón lucrativa, pero la configuración, ahorita que dices epistológicamente, estaba configurada que el origen madre mexicana, padre inglés, una cultura que se unen, pero los ingleses también tienen ciertas cuestiones y que dejan un contexto hasta cierto punto un poco inflexible. Las cosas se hacen así, yo soy la que manda, aquí la que únicamente puede decir las cosas soy yo. Y fíjate, estando en México con mexicanos, pero detrás el fantasma es una cultura inglesa. Fíjate, y eso todavía lo complica más, porque dices, bueno, el origen es este país, pero cuando las culturas se van mezclando lo vuelve más complejo, ¿eh? Gracias, gracias Franklin por todo este aporte. Y pues así vamos a ir contribuyendo ya tenemos el problema, pero también hay que ir por la solución. Pero antes vamos a plantear qué es de esta vulnerabilidad, ¿no? Es la habilidad de mostrarnos humanos sin perder la responsabilidad. Entonces ahí tiramos este mito de que es debilidad. No, hay que mostrarnos desde nuestra humanidad, pero con la responsabilidad, que es la habilidad de responder. Y esto no nos lleva al contexto de llorar, por ejemplo, no es desbordarnos de, no se puede, ¿no? Como cuando pasa un evento muy grande, por ejemplo, en México que ha pasado los terremotos, ¿no? Que de repente no sabemos qué hacer y nos desbordamos, ¿no? Así pasó en el 2017, pero después viene otro lado interesante, ¿no? Es ser real para liderar mejor. Entonces, ¿qué, qué componentes tiene la vulnerabilidad efectiva? Primero, la claridad emocional. Eso es importantísimo, identificar en qué emoción me pongo o qué me está pasando. Y entonces yo le puedo nombrar, sé qué es lo que siento, sé cuál es la emoción que me está pasando, sé cuál es el estado de ánimo en el cual estoy.
La segunda es la responsabilidad personal. No estoy culpando a otros y es lo típico de esto yo no lo hice, lo paso al otro. No, eso no es vulnerabilidad, es saber efectivamente cuál es mi accionar. La tercera es hacer peticiones claras, precisas. Esto es lo que yo necesito, por lo tanto te voy a pedir lo siguiente y hasta con condiciones de satisfacción, que te pido, para qué te lo pido, cuándo te lo pido, dónde te lo pido. Entonces, ya esta necesidad se vuelve específica desde la acción. Entonces, lo que sigue es la coherencia. Digo lo que hago y cuando lo hago, eso es lo que dije. Entonces, hay una coherencia. Y, y esto es bien importante porque entonces cuando lo llevamos a la acción, Jerry nos va a decir prácticamente qué sucede, ¿verdad, Jerry? Así es, Bere, porque igual digo, ya vimos la parte del termómetro, ahorita estamos viendo la definición y con las empresas, ¿qué hacemos? Pareciera bien, viéndolo desde el coaching, les pedimos que entren en acción, que si desde el coaching diríamos, ¿cómo vas a entrar en acción si no hemos entrado en las conversaciones o ni siquiera has planteado bien tu problema? Más sin embargo, observenlo que a veces la acción, en este caso, es como abrir esa conversación de coaching donde ellos puedan empezar a verse desde esa acción, a ver cómo están conversando, cómo están interactuando. Y hay 4 prácticas que son esenciales, que lo que les pedimos, primeramente, pues que definan cuáles son como esos objetivos que sean alcanzables, vamos a decir, a corto plazo, de acuerdo de lo que ellos ven de ese círculo de silencio, a partir del termómetro, de esa definición de la vulnerabilidad, pero también lo más importante, que tengan indicadores para poder estar monitoreándolo. Entonces, la primera acción que pedimos o que trabajamos en las empresas es que se reconozcan sin justificarse. Por ejemplo, donde han cometido errores en alguna situación, en un cálculo, es que lo asuman y que lo van a corregir, pues juntos, ¿no? Este es, por ejemplo, una acción. Y el cómo lo midieron, en este caso estamos trayendo un ejemplo, es que vieron menos reprocesos en el mismo tipo de error o también una disminución de culpas circulando en el equipo. El otro es pedir apoyo sin sentirse menos. ¿Cuáles fueron sus indicadores? Bueno, sus objetivos es que tomaran mejores decisiones, menos desgaste de líder. ¿Y cómo lo midieron? En reducción en horas extras, mayor colaboración y menos números de tareas compartidas, ¿no? El ejemplo es que requerían 2 miradas adicionales para este cierre. El tercero es nombrar lo emocional cuando impacta lo operativo. Sus objetivos fue baja la resistencia, el que hubiera menos sabotajes, que no fueran silenciosos, sino que se expusieran. Y su métrica es que tuvieran mayor participación, más alta en las reuniones, mayor velocidad en la implementación. El ejemplo es que cuando se estaba generando el cambio, pues generaban incertidumbre. Entonces lo que querían era bajar y empezaron a trabajar en cuestión de la incertidumbre. El 4 es la retroalimentación humana sin perder esa dirección. Su objetivo, mejores desempeños, menos conflictos acumulados. Sus métricas, pues fue reducción en quejas al líder y el incremento en el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? El ejemplo que les traemos es que, bueno, querían que crecieran y lo mostraban como, esto es lo que yo observo y lo que necesito mejorar. Y podrán decir, bueno, ya están en la acción y les podemos, sí, garantizar que son 4 herramientas que son muy efectivas, funcionan muy bien, pero sucede algo y que era lo que nos comentaban. Bueno, pero ¿por qué no todos lo hacen? Ya lo estamos implementando. Y aquí viene lo interesante dentro de esta primera acción o de este accionar de los equipos, es porque hay fuerzas invisibles que dominan pues la cultura. De esto que también ya traía también esto que nos decía Franklin. Cómo la cultura influencia en nuestro accionar. Y ahí es donde veré cómo abordamos cuando ya estamos en la acción y nos hacen esta pregunta, pero no todos lo hacen y no funciona tan bien. Ok,
Fíjate, interesante esto que planteas, Jerry, y yo te diría que es una mirada sistémica y es algo invisible que está afectando resultados. Y yo creo que ya lo había empezado a plantear Franklin en base a esto que puede ser el origen de un país. Pero lo que podemos ver en toda empresa, hay historias que siguen funcionando. Y esto es lo que decía Franklin, esto es lo que yo les estaba poniendo. Y tal vez esto ya no está funcionando. Y esta lo podemos ya tangibilizar como fuerzas. Yo le pondría así en un contexto como si fueran estos fantasmas que no vemos, pero que sentimos, que transmigan y que nos hacen que funcionemos de esta forma, que esté ahí la fuerza, ¿no? Entonces, es una lealtad invisible. Primero hay que percibir cuál es la fuerza que me está impidiendo a transformarme o hacer estos 4 pasos o estas 4 prácticas que señaló Jerry. ¿Qué significa esto? Esta lealtad invisible. Son patrones heredados y estos patrones nadie los cuestiona. Por ejemplo, mira, con el jefe anterior nadie hablaba de errores, o sea, cállate. Y así seguimos hoy. La pregunta es, ¿cómo transformarlo? Hay que hacer una declaración. Y esa declaración es la que nos puede colocar en otra posición, porque si lo que no hablamos, lo que decía Jerry, sin lo que no hablamos, no lo podemos poner en un contexto de poder intervenir. Y la declaración puede ser, a partir de hoy, hablar del error es parte de nuestro trabajo. Y creo que es cierto, porque el error es la innovación. El error lo podemos aprovechar. De ahí Steve Jobs, cómo del iPhone sacó muchas cosas en las cuales esta tecnología ha evolucionado. Dices, wow, qué maravilla, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos medir? Y esto es bien interesante. ¿Por qué sacamos métricas? Porque traemos también el mito de que la vulnerabilidad no se puede medir. Y ahí está. Por eso les estamos constantemente poniendo métricas para verlo tangible, real. Una de estas métricas, cuando ponemos esta declaración del error, o sea, de convivir y transformar el error, es más reportes tempranos. Es decir, inmediatamente estoy observando que está pasando algo, oye, mira, te pongo este reporte, está pasando esto, e incluso, ¿por qué no decir, aquí está la solución? También menos sorpresas en auditorías. ¿Por qué? Porque me estoy anticipando de que el error, identificarlo inmediatamente, instalar la solución y entonces alzo la mano justamente para que cuando venga la auditoría nada más sea un repaso de observar en dónde estoy, cómo estoy y me evalúes de una forma no de miedo, sino de valoración para seguir creciendo. Vamos con la fuerza 2, este otro fantasmita. Estos aprendizajes heredados. ¿Cuál es el significado? Mira, lideramos como nos lideraron, así es que no hay que cambiar. Y esto también cuando decía Jerry, oye, hay que ver atrás en nuestra familia, también hay estos aprendizajes y prácticamente mi abuelito se lo heredó a mi papá se lo hereda a mis hermanos se lo heredan a sus hijos y así, pero no lo cuestionamos. Y la verdad, tal vez estos aprendizajes ya no nos están funcionando. Por ejemplo, si aprendiste que pedir ayuda es debilidad, hoy tu equipo tampoco va a pedir ayuda, ¿eh? O como el mito este de los hombres no lloran, o los hombres son unos machos, se tienen que callar. Ah, caray. Y esos son los patrones o los aprendizajes que nos van heredando. Ahora ya lo vimos dentro de la empresa. La pregunta es, ¿cómo transformarlo? Esto es importante, hacer un nuevo acuerdo. Pedir apoyo es una fortaleza operativa. ¿Cómo lo medimos? Aumento de solicitudes de apoyo. Pero esto no significa que, ay, ya no puedo, te solicito. No, no, no. Hay que verlo tangible desde este aspecto de la responsabilidad, la habilidad de responder. Entonces, en el momento que yo ya sé que no está en mis manos, hey,
levanto la mano y solicito con un pedido claro lo que requiero, pero no es en base a no quiero hacer mi trabajo, sino hacer puntuales, realistas, eficientes. También se van a reducir los cuellos de botella. Ahí nos vamos a dar cuenta que en el momento que yo levanto la mano para solicitar apoyo es para justamente quitar ese cuello de botella e implementar una acción con base a que a un acuerdo en donde cómo te voy a dar el pase, cómo quiero que lo recibas tú o cómo esta conversación prácticamente de cliente-proveedor. Eso es facilitarnos y es bien interesante. Vámonos a la tercera fuerza, la narrativa del éxito duro. También está un fantasma, ¿no? Que si yo no me esfuerzo o si no estoy tantas tiempo horas trabajando, esto no es posible, no gané el dinero o algo pasa. Pero es un fantasma, es una falacia. El significado, ¿cuál es? Creer que un buen líder es duro, frío y tal vez lo que desea aquí Franklin, perfecto, impoluto, no le puede pasar nada. Y eso no es cierto, porque todos estamos susceptibles a cometer errores, a que nos pase algo. Todos, todos, todos. Yo no he conocido, no sé ustedes, pero yo hasta ahorita no he conocido a alguien que no cometa ningún error. Pero ahora, ¿qué ejemplo tenemos? Mira, para eso te pago, no para sentir. Y yo todavía me voy a ir a un ejemplo más atrás, en la época cuando surgió la revolución industrial, los capataces que decían, mira, aquí se te viene a pagar por hacer, no por pensar. Y me decía Jerry cuando lo estábamos armando, oye, veré, ese ejemplo todavía está aquí en la actualidad en muchas empresas. Sí, está siendo una fuerza, un fantasma que no se dice, no se menciona. El punto es cómo transformarlo. Liderar no es aguantar, es sostener. Eso es muy diferente. Y sostener es justamente dar ese soporte emocional, traer esas conversaciones que no se han dicho para ver del error o de lo que no podemos, traerlo en una solución. ¿Cómo lo podemos medir cuando nosotros ya estamos quitando esta fuerza que nos impide a vernos desde un aspecto humano, vulnerable, transformador? Mejora en el clima laboral. Hasta dices, qué rico, me encanta venir al trabajo. Había una frase que decía un actor, mira, yo estoy haciendo el mejor trabajo porque me divierto y todavía que me divierto, me pagan. Y eso no significa que lo estés haciendo mal o lo estés haciendo nada más por hacer. Significa que lo estás haciendo en un enfoque de un presente con lo mejor que sabes hacer e incluso siempre con un aspecto de mejora continua cuando te dicen, oye, veré, esto no lo estás haciendo efectivo, mira, lo puedes hacer de esta forma. Ah, claro, recibes la retroalimentación como un regalo. Luego también se ve la participación, aumenta, hay creatividad, hay innovación. Entonces, aquí podemos reflexionar algo muy importante y la reflexión es con una pregunta, ¿qué fuerza sistémica está dominando hoy tu organización? Entonces, aquí quiero que vean cuál es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza uno, la fuerza 2 o por qué no están las tres fuerzas? El punto es, cuando no miramos estas fuerzas, nacen las conversaciones ocultas. Aquí empieza lo bueno, ¿verdad, Jerry? Y Así es esto como, empieza a afectar los resultados, Jerry. así es como estas conversaciones ocultas pues afectan pues nuestros resultados o nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque bueno, hay que observarlo también, no nada más desde la parte organizacional o como coaches o como personas de calle, vamos a decirlo, porque realmente voy a cambiar nada más la presentación, permítanme. Vamos a hablar, ya que empiezan estas fuerzas ocultas, hay que ver que hay un costo de no usar nuestra vulnerabilidad por todas estas creencias que tenemos, todos estos fantasmas que nos hablaba Beren, porque realmente el error
pues no destruye a una empresa, a una relación, ya sea de pareja o inclusive familiar. ¿Qué es lo que realmente la destruye? El silencio. ¿Cómo esos silencios nos pueden destruir en lugar de poder abrir esos espacios conversacionales, ¿no? Y hay ejemplos que tenemos de esas conversaciones profundas que son ocultas y hay tres que, digo, los catalogamos de esta manera. Igual hay más, pero bueno, esto es una forma de cómo los catalogamos que les ayudan para empezar a ver ese costo, ¿no? De no usar la vulnerabilidad. Y el primero es ese silencio defensivo. Que digo, hay un ejemplo que tenemos como creencia, el no digas nada porque nos van a regañar. Digo, hasta a nivel familiar, tú cállate porque es mejor el silencio a que recibamos un regaño, que obviamente se ve como un impacto en los costos, en las decisiones que pueden ser tan tardía, o ya en una empresa, pues generalmente tenemos clientes molestos, ¿no? Al no tener, o más bien al tener este silencio defensivo. Luego está el silencio protector. Digo, un ejemplo, pues no lo reporto. ¿Por qué? Pues porque no quiero quemar a mi compañero o no me quiero quemar, no me quiero exponer, como también lo que decía Susi, cómo el cuidar esta imagen pública que tenemos, y pues bueno, a nadie nos gusta ser quemados o expuestos o queremos mantener esa imagen y pues es preferible el silencio y que en el costo, ¿cómo lo vemos? Generalmente pues tendemos a repetir el error porque pues bueno, ahí está en esa constancia. Y el otro es el silencio estratégico, que lo podemos traducir de me conviene porque prefiero que no sepan que no sé. Que también, digo, a lo mejor hablando de esto que también traía Frank, y dependiendo de las culturas, de los países, igual desde México, a veces donde, bueno, tú hazlo aunque no lo sepas. Y pues no nos exponemos a decir, no sé. Entonces nos enfrentamos que cuando pues no sabemos, pues sí hay un costo, ¿no? Porque generalmente pues nos vamos a equivocar y no sabemos pues cómo resolverlo. Entonces podemos ver esos tres silencios que existen, que los podemos empezar a definir y empezar a definir cuáles son esos costos que estamos trabajando al no exponer. Ahora, ¿cómo los podemos transformar estos Perdona, silencios? perdona, Jerry, o sea, un comentario que nos ha dejado Susi en el chat, Sí, bueno, para que no se nos pase más el tiempo. Nos dice, sí, hablando de aprendizajes heredados, todos cargamos con algo que ya no nos sirve, pero cuesta dejarlo ir. Confundimos el soltar con el perder. Me parece muy exactamente. interesante su aportación. Gracias, Susi. Exactamente, que es algo que sucede muy, bueno, es muy común, que nos cuesta tanto soltar lo que ya traemos y pues tomarlo aprendido, porque está tan arraigado, como decía Bere, ha sido tan heredado, y aunque sabemos que no funciona, lo seguimos repitiendo. Claro, también es una constancia de empezarlos a transformar y de empezarlos a observar, gracias, Susi, y aquí es donde les traemos como cómo transformar esos silencios y primero es que necesitamos, por ejemplo, usando frases desde la vulnerabilidad. Una es que, por ejemplo, necesito decirte algo importante. O el de no busco culpas, pero estoy buscando soluciones. O esto que yo te estoy trayendo, pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Que nuevamente también hay que verlo cuál va a ser el impacto de empezar a tomar estas acciones en función de estos silencios. Por ejemplo, a verlo en nuestros reportes, como si va a hay un porcentaje, obviamente, o reducirlo o aumentarlo dependiendo de cómo lo estemos midiendo ese porcentaje, o en la reducción, por ejemplo, en accidentes o en las repeticiones de esos errores, o también en la rotación, porque generalmente se da pues por desgaste emocional. Entonces, cuando empezamos a ver esos silencios, esas conversaciones ocultas y el no usar la vulnerabilidad, ahí es donde también hay que preguntarnos, y bueno, ¿y cómo convertimos la vulnerabilidad en una ventaja competitiva? Porque bueno, ahí está una pregunta interesante y que nos hacen en las empresas. Y ahí cuando nos hacen esta pregunta, veré, ¿qué respondemos? Uy, muy interesante, pero antes, pues recapitulemos todo lo que hemos venido presentando, ¿no? Desde esta parte del dolor,
desde lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Ya esta parte más sostenible, de cómo implementar la vulnerabilidad prácticamente, ¿no? Verla desde este otro lado que son las fuerzas internas que no nos dejan justamente llevarla a la acción, pero entonces también estas fuerzas internas vienen con estas conversaciones ocultas, de estos silencios, y ahora lo que decir, ¿cómo empezamos a tangibilizarlo ya con una ruta, yo diría? Y esto es una propuesta que hacemos, pero pueden salir miles. El punto es empezar a hacerlo, a ver cómo funciona. Y si no funciona de este lado, generar otra ruta. Vamos a empezar con el paso 1, nombrar la realidad. Esta herramienta se llama radar del silencio, ¿no? Ahora sí, qué importante, porque veníamos con conversaciones del silencio. Y son estas conversaciones que estamos evitando. ¿Cuáles son los temas tabús? Por ejemplo, ¿qué miedos están gobernando al equipo? Equipo que evita hablar del mal clima. O sea, ahí está, lo ocultamos. ¿Y esto cómo resultó? Después de un diagnóstico conversacional. ¿Quién lo hace? Un coach interno, un coach externo, un líder que sabe o tiene toda esta capacidad para hacer este diagnóstico. Y después ya puede generar un plan o se puede elaborar un plan de comunicación abierta, incluso a través de todo un proceso de coaching, de mini talleres conversacionales y demás. ¿Cómo lo podemos empezar a medir esta parte que estaba haciendo como dolencia? Por ejemplo, nos damos cuenta que hay una identificación de 3 a 7 temas prohibidos. Puede ser, cuando empiezan a salir 3 a 7 temas prohibidos o que hay silencios, cuidado, ahí está el ocultamiento. O otra cuestión, cuando ya esto se empieza a salir, es decir, a disminuir porque ya hicimos un plan de acción, empiezan a disminuir estos reportes ocultos o se empieza a levantar la mano para presentar al error con la solución. Luego tenemos el paso 2, crear un espacio seguro. Y entonces, este espacio seguro tiene que ver con acciones. Por ejemplo, una de las reglas puede ser reglas de no juicio. Y eso nos va a llevar a una acción, a poner ese protocolo de no juzgar al juicio como esta parte satánica o ocúltalo. Administrar este aspecto emocional del líder que yo le llamaría gestión emocional. Y esto también te lo puede implementar un coaching, más que un aspecto psicológico, sino que él vaya a aprender cómo se gestiona, cuáles son las emociones que se detonan, sus disparadores, cómo hacer para que vaya a un aspecto más armonioso, en fin, decía esta Maite que si hoy mi gatito no iba a pasar, ya pasó mi gatito, ¿eh? Maite, en la plática pasada también pasó mi gatito, entonces, bueno, ya lo esperaba. Este fue un paréntesis. Bien. Luego tenemos el acompañamiento conversacional que también lo hace el coach y ayuda mucho justamente para esta parte de mejorar el clima. Por ejemplo, iniciar una junta y el jefe dice, vamos a hablar del error como un aprendizaje, y entonces ahí se abre toda esta parte que nosotros le estamos llamando acciones, y de aquí empezamos a ver que hay 0 señalamientos de tú eres el culpable, tú lo cometiste, sino al contrario, cuáles son las soluciones. Empieza a haber más colaboración. Y entonces, por ahí puede aumentar en métrica la participación, por ejemplo, reducción de tensión dentro de las reuniones, y se siente porque dices, ay, qué rico, podemos hablar, incluso se reduce el tiempo para la conversación, somos más efectivos. El paso 3, conversar el error sin juicio. Y aquí lo vamos a hacer bajo una metodología muy sencilla. Plantea el hecho, pone el impacto sobre ese hecho, plantea cuál es la emoción que te generó ese hecho, cuál es el aprendizaje
y posteriormente implementa una acción para que no es que no se vuelva a repetir, sino aprovechar desde el aprendizaje ese error. Por ejemplo, el pedido no salió a tiempo. ¿Cuál es el impacto? El cliente se molestó. ¿Cuál es la emoción? Sentimos presión porque no estuvimos a tiempo. El aprendizaje es que necesitábamos revisar doble y ahí está el aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer como acción? Vamos a realizar un nuevo protocolo para no revisar dos veces y esto no retrase. Entonces, ¿qué tenemos como métrica? Disminución de errores repetitivos, mejor trazabilidad y seguimiento. El paso 4, ¿cuál es? La vulnerabilidad estratégica. Esto, ¿cómo implementar la vulnerabilidad estratégica? Perdón. El líder modela esa transparencia. No hay esas conversaciones privadas o esto que le llamamos la imagen. Yo estoy como este líder perfecto. No, voy a aceptar los límites y también voy a pedir colaboración puntual. Por ejemplo, no estoy seguro de la mejor decisión, por lo tanto, necesito sugerencias, ideas de cómo hacer esto. La métrica que nos dice, aumenta la creatividad. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo opiniones en sugerencias, mejores decisiones, porque cuando veo ahora sí que un catálogo, digo, esto no se me había ocurrido, por acá podemos tomar la mejor decisión, incluso medir el impacto de esa decisión. Y por último, ya, el paso 5, integrar todo esto dentro del sistema, dentro de la cultura. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Hay que hacer un ritual de revisión sin culpas. Y aquí es donde el coaching empieza a aterrizar todo esto de una forma organizacional, que la cultura se empieza a transformar. De la cultura del castigo por el error se convierte de la cultura del error para aprovechar, e incluso de estos silencios ocultos que veníamos trayendo. Y sobre todo implementar políticas que no castiguen al error. ¿Y cómo lo empezamos a medir? Mejora en el clima laboral, que ya lo habíamos visto en la vez pasada, en el paso 4, mayor productividad, porque empezamos a ser más eficientes, tenemos conductas productivas y tenemos menos rotación. Entonces, Jerry, esta es una ruta, pero como te digo, puede haber muchas rutas y esto lo podemos ir a la par trabajándolo con el coaching, ya sea interno o externo. Así es, Bere, ¿no? Digo, no, obviamente eso es una ruta, igual hay muchas rutas, lo que también les traemos es desde la experiencia que hemos tenido como coaches, también dentro de las organizaciones y de lo que nos mencionan, generalmente tendemos a caer como a hablar desde la vulnerabilidad, ya sea desde esta parte inspiracional, y lo que traemos y lo que hemos trabajado es más bien de presentar que la vulnerabilidad la podemos transformar, obviamente siguiendo todo un proceso. Digo, lo traía como el ejemplo del coaching, vamos acompañándolos y que en algún momento también hay que intervenir como coaches o que tengan esas sesiones de coaching. Y lo que las empresas realmente están buscando, bueno, lo que hemos visto es que quieren un resultado rápido en esos resultados, en sus acciones. Necesitan más confianza, más colaboración y sobre todo menos desgaste, viendo la vulnerabilidad como una oportunidad, no como algo para atacar y sobre todo viéndolo desde lo más humano, ¿no? Donde todos cometemos errores y todos creo que podemos transformarlo, porque realmente creo que no son errores. Lo que pasa es que lo vemos desde los juicios, desde los valores y las creencias y lo podemos transformar realmente en hechos. Ahí también podemos cambiar nuestro aspecto conversacional, pues son hechos que están sucediendo y el cómo los abordamos, cómo los enfrentamos desde el compromiso y la responsabilidad. Así es que, Bere, tú dinos, ¿cómo lo hemos visto? Pues yo ya concluyo, mira, la vulnerabilidad no es un riesgo, mis estimados, es una ventaja competitiva de todo lo que hemos ahora sí que planteado. Y entonces, si tu organización quiere transformar conversaciones en resultados, este es el camino.
Y lo digo de, este es el camino porque Coaching con Visión dice siempre en su visión, donde los demás ven obstáculos, nosotros vemos posibilidades, porque nosotros con esta situación que nuestra empresa está conformada el 75% con coaches que tienen discapacidad visual, nuestra vulnerabilidad está a flor de piel. Y es algo que ahí las empresas se empiezan a cuestionar. ¿Cómo no? Coaches con discapacidad visual y están haciendo procesos de coaching. Y fíjense que lo interesante es que los juicios entran justamente por la vista y nosotros como no traemos ese juicio visual, tenemos una apertura a través de la escucha y entra un vínculo de confianza, un vínculo de apertura en donde estas conversaciones de los líderes se transforman en autenticidad para mostrarse en su poder, en su ser, como primero seres humanos y posteriormente como esta parte en la cual pueden acompañar a sus colaboradores a transformar esto que estaba en silencio, a ponerlo en un aspecto de crecimiento. Así concluyo, Jerry. Pues entonces, ¿dónde nos pueden encontrar, Jerry? Claro que sí, pues nada más cerrar, ¿no? Que la vulnerabilidad realmente no nos hace débiles, nos hace más creíbles, nos hace más humanos. Y yo creo que cerrar, ¿no? ¿Qué conversaciones estamos evitando o estamos dejando de tener? Creo que eso es importante, tenerla como de cajón, ya sea como coaches o también presentárselo a nuestros clientes, porque también creo que el empezar a ver esos silencios que tenemos y empezar a construir nuestra vulnerabilidad y transformarlo, pues es una buena área de oportunidad, tanto trabajar de manera personal como coaches o como profesionistas o dentro de nuestra empresa o inclusive con nuestras relaciones familiares. Y pues les queremos agradecer, nos pueden buscar en nuestra página www.coachingconvision.com. Ahí nos pueden mandar comentarios si necesitan o quieran que les compartamos la presentación también, o a través de Maite o de Acto, con todo gusto, y pues ahí nos pueden también buscar en nuestras redes sociales en la página Y bueno, coachingconvision.com. Algo y más, si Bere. tienen alguna duda, pregunta, pues adelante, porque este es el Todavía espacio. tenemos unos Sí, minutitos. Sí, sí, unos ahora minutitos, vamos, Maite. vamos con las preguntas. Yo aprovecho 30 segundos para decir que en diciembre no tenemos evento de acto, nos damos este mes de ya empezar para ver las navidades y todo. Yo ya estoy organizando el año que viene, el 2026, con mucha ilusión y a ver si invitamos a gente interesante para que nos compartan esta comunidad que yo le tengo tanto cariño. Y os he puesto en el chat mis datos en los que os pediría vuestras sugerencias, si queréis que hablemos de un tema concreto, lo que sea, están mis datos ahí, os podéis poner en contacto conmigo y lo hablamos. Aprovecho este ratito, así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, y muchas gracias, Beri y Jerry, como siempre, o sea, fantástica la presentación y el contenido y todo. Gracias, gracias a ti, Maite, por este espacio, gracias a Acto, gracias a cada uno de los que estuvieron participando, a Susi, a Franklin, a todos los que estuvieron escuchando y que si por ahí empezaron a caerles cierta información de la que antes no estaban percibiendo, pues ahora sí que tráigala a un contexto visible, a un contexto conversacional y acérquense, no a nosotros tal vez, pero a un coach o, ¿por qué no a nosotros también? Ahí nos pueden contactar, conversar, construir adelante, ¿no? Con toda la confianza y apertura. Ahora sí que desde nuestra mirada de no ver, es una apertura totalmente auténtica de confianza. Claro. Muy Ok, bien. la invitación es, adelante, adelante, Maite. No, si tenéis alguna pregunta, Carla, Rosario, Franklin, yo tengo una. Voy, venga. Claro, yo me dedico al tema del mentoring. Yo trabajo con emprendedores, entonces el tema de la vulnerabilidad lo trabajo mucho con ellos porque sí que detecto muchos silencios. Además que yo trabajo con proyectos de todo el mundo porque trabajo online, entonces el tema cultural, un poco que comentaba Franklin antes, es muy importante porque no es lo mismo un silencio de una persona asiática que de un centro europeo, de un ucraniano, por ejemplo, o de alguien de Estados Unidos. O sea que esto ya es como ¿no? un expertise que vas adquiriendo cuando vas trabajando con ellos y viendo sus diferencias culturales. Como yo lo hago y como yo lo trabajo es generando el espacio
para que ese silencio se haga palabra o se vaya abriendo las personas para comunicar su vulnerabilidad o quizás lo que no quieren decir, ¿no? Y bueno, os quería preguntar si realmente voy por el camino correcto o quizás interpelándoles a que compartan conmigo sería mejor. Me ha levantado esa duda vuestra presentación. Ok, ¿tú qué respondes, mi estimado Jerry, ya que hablaste de los silencios? Pues mira, yo te diría también lo que tratamos de presentar. Digo, hay muchas formas de abordarlo, no es que tampoco estamos inventando el hilo negro, pero sí como marcar esta ruta, tanto en mentoring o en coaching, donde es como ir pelando la cebolla por capas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros procesos, nuestros tiempos, y en la medida que vas avanzando, como en este accionar que proponíamos, en la acción donde vas a empezar a salir todas estas creencias, todas estas historias o los valores, o todas esas conversaciones ocultas, aunado a que tenemos muy arraigado el silencio, pues es irle dando su tiempo, su proceso, pero como irlo pelando paso a paso, dependiendo también de cada persona, cada proceso, y creo que sí es, digo, como lo estás haciendo, creo que vas por el buen camino, y algo que sí te puedo decir, también siempre el cliente o la persona te va a ir marcando el ritmo, ¿no? Te va a ir diciendo por dónde. Eso es también importante, también escuchar a la persona. Exactamente, exactamente, ¿no? Creo que darle su propio espacio y que tal vez poner en el contexto este silencio como una pregunta, pero que él en su momento pueda ir poco a poco sacando qué le pasa con el silencio o si lo toma desde un aspecto defensivo o desde un aspecto de prudencia, pero que él lo vaya definiendo y sobre todo también que observe que donde está en un lugar seguro, está en contención contigo, y no está en un aspecto de interpelación o en un aspecto de juicio. Sí, como tú bien sabes, toda esta conferencia trató de ver al punto de la vulnerabilidad como algo que podemos aprovechar y que en primera instancia todos como seres humanos tenemos. Y el silencio tal vez puede ser que tenga muchas causas, pero el que yo tome conciencia de para qué tengo el silencio, yo como mentí, me va a servir más que tú me digas cuál es el significado del silencio. Creo que si yo le doy el contexto y la respuesta y lo puedo encontrar a través de tu contención, de tu soporte, de tu acompañamiento, va a ser funcional. Que puedas poner como mentora algún ejemplo que a ti te ha funcionado, bien, y que él descubra cómo a él le puede funcionar también, ¿no? Muy bien, sí, sí, está claro. Muchas gracias. Bueno, Rosario Dice nos quiere Rosario, hay compartir. algo Venga, Rosario, adelante. que tiene una reflexión que se lleva. Gracias, Bere y Jerry. Yo me quedé reflexionando. Yo soy coach también, coach ejecutivo, y he trabajado, justo ahorita estoy con un equipo en operaciones con unos líderes que le reportan al director. Y me quedé reflexionando qué tanto el director está consciente de esto, ¿saben? Porque luego lo escuchas hablar y dice, no, es que no hay, o sea, aquí en nuestra área tenemos bien los niveles de servicio, todo está perfecto, ¿no? Y me quedé pensando, ¿qué le reportan y qué tantos silencios hay que ni siquiera está pues al tanto, ¿no? De todo lo que está sucediendo allá adentro, en la coordinación de acciones, y que los mismos líderes también ocultan, ¿no? Por miedo, esta empresa en particular, pues es una empresa donde, pues, si aparte si la riegan, les descuentan, ¿no? Entonces, pues menos van a querer compartir y decir. Entonces, sí, me llevo mucha tarea. Muchas gracias por compartir. Oye, interesante esto, y ahí desde la perspectiva, tal vez este director sí también tendría que estar inmiscuido dentro de este proceso de coaching, ¿no? O tal vez no de forma directa, pero que se acerque cómo estás trabajando tú con ellos para que pueda observar esta otra mirada de que dentro de la política, porque pues es una política, pero me descuentas y dices, pues no, mira, mejor me quedo callado, porque pues desgraciadamente después, como decía en su momento
el Samsung, ¿se acuerdan, no? Que es el Samsung 7 que explotaba. Y ahí fue la cultura de minimizar el error, de ocultar el error, y pasaba que un determinado tiempo la batería se cargaba porque ciertos componentes no estaban bien conectados y explotaba el Samsung. Y esto fue justamente cuando ya empiezas a observar que el error no se queda aquí, sale hacia afuera, hacia el cliente, ahí es donde va a empezar a mermar. El punto, adentro me lo callo, pero afuera va a salir, y dentro del cliente, y va a haber quejas. Ese es el punto. Pues ya son 8:01, Maite. Vámonos. Para estar en Muy tiempo. bien. Gracias, Rosario. Gracias, Perfecto. Rosario, Carla, Franklin, Maite, y a todos los que Gracias a nos escuchen ustedes. posteriormente. A Muchas ustedes, gracias. chicos. Gracias a Gracias. ustedes, un Gracias. placer. Chau, chau. Muchas Hasta luego. gracias. Chau, Estamos en chau. contacto. Gracias Gracias. a todos. Hasta Chau, ahora. chau. Chao, Carla. Hasta Chau. luego, Rosario, Franklin. Chau, chau. Bueno, fantástico, ¿eh? Muchas ¿Qué tal el gracias. tema? ¿Qué tal? No, Interesante. es que es bueno, es que yo, vamos, os tendría todo el 2026 aquí cada mes explicando algo, porque de verdad, o sea, qué maravilla, de verdad. Sí. O sea, qué fantástico. Es que este tema de la vulnerabilidad surgió por otro